vamos a estudiar algunos teoremas de probabilidad. Estudiaremos el teorema de la probabilidad total, el teorema de Bayes y el teorema de la intersección o regla del producto. Empezaremos por el teorema de la probabilidad total, que también se llama teorema de partición. Este teorema nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un suceso a partir de las probabilidades condicionadas. Para ver en qué consiste, empezaremos con un ejemplo. Imaginemos que en un país el 39% de la población son mujeres y por tanto el 61% son hombres. Y también sabemos que el 22% de las mujeres están en paro y el 14% de los hombres están en paro. El teorema de la probabilidad total nos permitirá contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar de la población en este país se encuentre en paro? Si resumimos la información que tenemos, vemos que la probabilidad de ser mujer en esta población es 0,39, la probabilidad de ser hombre es 0,61 y también conocemos dos probabilidades condicionadas. Es la probabilidad de estar en paro siendo mujer, 0,22, y la probabilidad de estar en paro siendo hombre, 0,14. Lo vemos representado aquí en una gráfica en la que tenemos la información disponible. Vamos a formalizar el teorema de la probabilidad total antes de hacer el cálculo en nuestro ejemplo. El teorema lo que nos dice es, si tenemos un conjunto de sucesos desde A1 hasta A_n, y estos sucesos cumplen las siguientes condiciones, podemos calcular la probabilidad de un suceso B. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, pues la unión de todos los sucesos A_i tiene que ser igual al espacio muestral, es decir, tienen que estar contempladas todas las posibles soluciones o expresiones del experimento en ese conjunto A_i. Si hacemos intersección de dos sucesos cualesquiera, nos tiene que dar el conjunto vacío. Eso significa que los sucesos deben ser disjuntos, que no tienen elementos en común, que no se solapa ninguno de ellos con otro. Y por último, todos los sucesos tienen que tener probabilidad mayor que 0. No podemos utilizar sucesos que tengan una probabilidad igual a 0. En estas condiciones calcularemos cuál es la probabilidad de un suceso B que ocurre de manera simultánea, que es el efecto y podríamos decir que todas las A_i son las causas. Pues el teorema de la probabilidad total dice que para calcular la probabilidad de B, lo que tengo que hacer es sumar todas las posibles causas de que ocurra B, o todos los colectivos donde ocurre B, por la probabilidad condicionada de que ocurra B en cada uno de ellos. Sabiendo cuál es el enunciado del teorema, volvamos otra vez al ejemplo anterior. En nuestro caso, el conjunto A_i está formado por A_1 y A_2, que es la probabilidad de ser hombre y la probabilidad de ser mujer, que es nuestra población, donde están todos los elementos que forman parte del espacio muestral. Y además también tenemos las probabilidades condicionadas. Si utilizamos el enunciado del teorema de la probabilidad total, la probabilidad de paro será la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de ser mujer y estar en paro, más la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de estar en paro siendo hombre. Numéricamente lo calcularíamos de esta forma. 0,39 por 0,22 más 0,61 por 0,14. El resultado final sería 0,17. En esta población, si elegimos una persona al azar, la probabilidad de que esté en paro es del 17%. Como vemos, cumplimos las condiciones del teorema de la probabilidad total. Eso es muy importante comprobarlo antes de aplicar un teorema. Y es la unión de A_1 a A_2 nos da el espacio muestral, es decir, en la población hay hombres y mujeres, no hay solo están esas dos opciones, y la probabilidad de estas dos opciones, cuando las sumamos, nos da la unidad, que es la probabilidad correspondiente al espacio muestral. Veamos otro ejemplo del teorema de la probabilidad total. Tenemos tres máquinas, A_1, A_2 y A_3, que producen respectivamente el 50, el 30 y el 20% del número total de artículos de una fábrica. También sabemos que cada una de las máquinas tiene un porcentaje de producir piezas defectuosas o con desperfectos que son del 3, 4 y 5% respectivamente.
La pregunta es, si se selecciona al azar un artículo, ¿cuál sería la probabilidad de que este artículo sea defectuoso? En las mismas condiciones que antes, tenemos un conjunto de sucesos que forman el espacio muestral y queremos calcular la probabilidad de un suceso asociado en el que debemos tener en cuenta esas tres opciones a sub 1, a sub 2, a sub 3, es decir, en qué máquina se ha fabricado el producto. Esta es la expresión del teorema de la probabilidad total y vemos que la probabilidad de que una pieza sea defectuosa cuando la elegimos al azar tiene que tener en cuenta en cualquiera de las máquinas en las que se haya fabricado, es decir, en la máquina 1, que representa el 50% de la producción y tiene un 3% de piezas defectuosas, o en la máquina 2, que representa el 30% y tiene un 4% de piezas defectuosas, y por último, la máquina 3, que fabrica el 20% de las piezas y tiene un 5% de piezas defectuosas. Teniendo en cuenta los tres escenarios, la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0,037.